Dicen que la soledad en la carretera te juega malas pasadas. Dicen que, después de 10 horas mirando las líneas blancas del asfalto pasar una tras otra como segundos de una vida desperdiciada, el cerebro empieza a inventar cosas para no morir de aburrimiento. Sombras que cruzan corriendo, luces que no existen, voces en la estática de la radio. Yo conozco todos esos trucos. Llevo 15 años viviendo en una cabina, durmiendo en áreas de descanso mal iluminadas y comiendo en lugares donde nadie pregunta tu nombre. Soy un profesional del silencio. Sé diferenciar una alucinación por fatiga de algo real. Y por eso sé que lo que ocurrió anoche, justo cuando el reloj digital del tablero marcó las 3:00 am, no fue un sueño. Tampoco fue una pesadilla, aunque ahora, mientras grabo esto con las manos temblando, desearía que lo fuera. Ella estaba allí, de pie, en el kilómetro exacto donde la carretera se vuelve una boca de lobo, donde la señal de celular muere y donde, hace 10 años, mi vida se partió en dos. No hacía autostop, no levantó el dedo, ni siquiera miró hacia los faros de mi camión que cortaban la neblina espesa como cuchillos de luz. Simplemente estaba parada en el borde, con una elegancia que no pertenecía a este mundo de grasa y diésel, mirando hacia el horizonte oscuro como si esperara un taxi en el centro de una ciudad cosmopolita, y no en medio de la nada, a cientos de kilómetros de la civilización. Cualquier camionero con experiencia sabe la regla de oro: nunca pares. No importa lo que veas, una mujer sola a esa hora es una trampa. Puede ser una banda de asaltantes escondida en los matorrales, o algo peor, algo que los viejos cuentan en voz baja en las cafeterías de ruta. Pero yo frené, no porque quisiera ser un héroe, frené porque, al pasar junto a ella a 80 kilómetros por hora, sus ojos se clavaron en los míos. Fueron menos de un segundo, pero sentí un golpe en el pecho, una presión física, como si alguien hubiera metido la mano dentro de mi caja torácica y hubiera apretado mi corazón. Mis pies reaccionaron antes que mi cerebro. El chirrido de los frenos rompió el silencio sepulcral del valle, y el olor a goma quemada invadió la cabina. El camión se detuvo unos 100 metros más adelante. Miré por el espejo retrovisor, esperando no ver nada, esperando haberme imaginado esa figura esbelta bajo la lluvia fina. Pero ahí estaba. Y caminaba hacia mí. No corría, no tenía prisa. Caminaba con una calma aterradora, con el paso firme de quien sabe que es el dueño de la situación. Mi instinto me gritaba que pusiera primera y acelerara a fondo, que dejara atrás esa locura. Mi mano estaba en la palanca de cambios, mis músculos tensos, listos para huir. Pero entonces, ella llegó a la altura de la puerta del acompañante. No golpeó el vidrio, simplemente puso su mano sobre la manija. Y fue ahí, bajo la luz ámbar de la iluminación lateral del camión, cuando el mundo se detuvo. Fue ahí cuando el terror dejó de ser una idea y se convirtió en hielo en mis venas. Su mano. Una mano pálida, de dedos largos y delicados, con las uñas pintadas de un rojo profundo, casi negro. Y en el dedo anular, brillando con una intensidad que parecía burlarse de la oscuridad, estaba el anillo. No un anillo parecido, no una coincidencia. Era ese anillo, oro blanco, con un pequeño zafiro incrustado de forma irregular, y lo sabía aunque no pudiera leerlo desde ahí, con la fecha 1205 grabada en el interior. El anillo que yo mismo había arrojado por la ventanilla, en este mismo tramo de carretera, hace exactamente 10 años, en la noche más dolorosa de mi existencia. El anillo que se suponía perdido para siempre entre la maleza y el barro, enterrado por el tiempo y el olvido. Abrí los seguros. No pude evitarlo. La curiosidad fue más fuerte que el miedo, más fuerte que la lógica. La puerta se abrió y ella subió, trayendo consigo una ráfaga de aire frío y un olor que me paralizó. Olía a lluvia, a ozono y a una fragancia dulce, antigua, una mezcla de vainilla y tabaco que no había olido en una década. Se sentó a mi lado, cerró la puerta con suavidad y se acomodó en el asiento como si fuera su trono. No me miró. Miraba hacia el frente, hacia la carretera vacía iluminada por mis faros. «Llegas justo a tiempo»,
dijo. Su voz era suave, aterciopelada, pero tenía un peso, una resonancia que hacía vibrar el aire dentro de la pequeña cabina. No era la voz de alguien que pide ayuda. Era la voz de alguien que da órdenes. Yo no podía hablar. Mi garganta estaba seca, cerrada por un nudo de emociones que creía muertas. Mis ojos no podían apartarse de su mano, que ahora descansaba relajada sobre su regazo, exhibiendo el anillo como un trofeo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía una mujer desconocida, la mujer más bella que había visto en mi vida, tener esa joya? ¿Lo había encontrado? ¿Llevaba años buscándome? ¿O era algo más, algo que mi mente racional se negaba a aceptar? Ella giró la cabeza lentamente y me miró. Sus ojos eran oscuros, insondables, como dos pozos de petróleo donde se reflejaba mi propio miedo. Sonrió, y esa sonrisa no llegó a sus ojos. Fue una sonrisa de complicidad, de secreto compartido. «¿Vamos a quedarnos aquí toda la noche o vas a conducir?», preguntó, y en su tono había una burla sutil, una provocación. Arranqué el camión. Mis manos temblaban sobre el volante. El motor rugió, una bestia de metal despertando, y volvimos a la carretera. Pero ya no estaba solo. Llevaba conmigo a una desconocida, un misterio imposible y el peso de un pasado que acababa de subir al asiento del copiloto. Y lo peor de todo no era el miedo. Lo peor era que, a pesar del terror, a pesar de la lógica, una parte de mí, una parte oscura y solitaria, se sentía extrañamente aliviada de que ella estuviera allí. Para entender por qué ese anillo me destruyó al verlo, tienes que entender quién soy. O mejor dicho, quién dejé de ser. Mi nombre no importa, en la carretera nadie tiene nombre, solo indicativos de radio y destinos. Pero hubo un tiempo en que fui un hombre diferente. Un hombre que creía en las promesas, en el para siempre, en la calidez de un hogar al que volver. Hace 10 años, yo no era este fantasma que conduce un camión de carga de costa a costa. Tenía una vida, tenía planes, y tenía a Elena. El anillo era para ella. Me había costado 3 meses de sueldo, trabajando horas extras en un almacén, ahorrando cada centavo, comiendo mal para poder comprar esa pequeña pieza de eternidad. La noche que lo perdí, la noche que lo tiré, fue la noche en que descubrí que el para siempre tiene fecha de caducidad. No fue un accidente de tráfico lo que mató mi vida anterior, fue una traición. Una verdad dicha a gritos en un coche estacionado al borde de esta misma carretera, bajo una lluvia idéntica a la de hoy. Ella me confesó que amaba a otro, que todo había sido una mentira piadosa para no herirme. Me devolvió el anillo, me dijo «lo siento» y se bajó del coche para irse con alguien que la esperaba en otro vehículo, unos metros más atrás. La rabia que sentí esa noche no fue caliente, fue fría, fue un vacío absoluto. Me quedé solo en el coche, mirando el metal en mi palma. No valía nada. Todo el amor, todo el sacrificio, condensado en un objeto inútil. Bajé la ventanilla y con toda la fuerza que me quedaba, lo lancé hacia la oscuridad. Lo vi brillar un instante bajo la luz de la luna antes de desaparecer entre los arbustos del arcén. Arranqué y nunca miré atrás. Al día siguiente, vendí el coche, dejé mi trabajo y me hice camionero. Decidí que si no tenía un hogar, mi hogar sería el movimiento constante. Huir se convirtió en mi oficio. Durante 10 años funcionó. La soledad se volvió mi compañera. Me acostumbré al silencio, a las cenas solitarias, a hablar solo con el despachador por la radio. Enterré el recuerdo de Elena, enterré el dolor y sobre todo olvidé el anillo. Me convencí de que se había oxidado, de que la tierra se lo había tragado, hasta esta noche. Miré de reojo a la mujer sentada a mi lado. Era imposiblemente hermosa. No tenía la belleza común, esa que ves en las revistas. Tenía una belleza atemporal, casi dolorosa. Su piel era pálida como la porcelana, su cabello negro caía en ondas perfectas sobre sus hombros y llevaba un vestido de seda azul oscuro que parecía demasiado ligero para el frío de la noche, cubierto apenas por un abrigo fino que dejaba ver la curva de su cuello. Pero lo que más me perturbaba no era su belleza, sino su tranquilidad.
Estábamos en la cabina de un camión, encerrados en un espacio de 2 metros cuadrados, dos extraños en la madrugada. Cualquier mujer normal estaría nerviosa, mirando el celular, chequeando que yo no fuera un psicópata. Ella no. Ella se había quitado los zapatos de tacón y había subido los pies al tablero, con una confianza insultante. Parecía estar en la sala de su casa. ¿Te molesta si pongo música?, preguntó de repente, rompiendo el silencio que se había espesado entre nosotros. No esperó mi respuesta. Estiró la mano hacia la radio. Noté de nuevo el anillo brillando en su dedo. Me dieron ganas de agarrarle la mano, de arrancárselo y examinarlo, de gritarle dónde demonios lo había encontrado. Pero algo me contuvo, una especie de respeto reverencial, o tal vez miedo a su reacción. Ella giró el dial. La estática siseó, llenando la cabina de ruido blanco, hasta que sus dedos, con una precisión quirúrgica, se detuvieron en una frecuencia que yo sabía que estaba muerta en esa zona. Sin embargo, una melodía clara y nítida comenzó a sonar. Era un bolero antiguo. Una canción lenta, de desamor y nostalgia. «Me encanta esta canción», murmuró ella, cerrando los ojos y tarareando suavemente. Mis manos se apretaron tanto al volante que los nudillos se me pusieron blancos. Esa canción, esa maldita canción, era la que sonaba en la radio la noche que Elena me dejó. La misma, exacta. «¿Quién eres?», pregunté finalmente. Mi voz sonó ronca, irreconocible. Ella abrió los ojos y giró la cabeza hacia mí. La luz verde del tablero iluminaba su rostro desde abajo, dándole un aspecto espectral, pero increíblemente seductor. «Soy alguien que no le gusta caminar bajo la lluvia», respondió con una sonrisa enigmática. «Me puedes llamar Clara». «¿Clara?», repetí, probando el nombre. No me sonaba de nada. No conocía a ninguna Clara. «Sí, porque veo las cosas con claridad. A diferencia de ti, que llevas 10 años conduciendo con los ojos cerrados». La frase me golpeó como un puñetazo. El camión dio un pequeño bandazo y tuve que corregir la dirección. Ella no se inmutó. Siguió tarareando, acariciando la tela de su vestido. «Ese anillo», comencé, incapaz de contenerme más. Tenía que saberlo, tenía que preguntar. «Es un anillo muy particular». Ella levantó la mano y observó la joya con admiración fingida, girándola para que captara la luz. «Es precioso, ¿verdad?», dijo con naturalidad. «Me lo encontré. Dicen que las cosas que se pierden en la carretera no pertenecen a nadie, que la carretera se las queda y se las regala a quien ella elige». «¿Dónde lo encontraste?», insistí, sintiendo que el sudor frío me bajaba por la espalda. «En el lugar donde dejaste algo más que un trozo de metal», respondió ella, y esta vez su tono cambió. Ya no era juguetón, era serio, profundo. «Lo encontré donde dejaste tu esperanza». Se inclinó hacia mí. El olor de su perfume se intensificó, llenando mis pulmones, embriagándome. Estaba invadiendo mi espacio personal, rompiendo la barrera invisible que separa al conductor del pasajero. Sentí su calor, un calor extraño, febril. «Tú sabes que este anillo es tuyo», susurró cerca de mi oído. Su aliento rozó mi piel y me provocó un escalofrío que recorrió toda mi columna vertebral. «Y sabes que no debería tenerlo yo. Pero aquí estamos, tú, yo y el anillo, a las 3 de la mañana. ¿Qué quieres?», pregunté, sintiéndome acorralado en mi propio camión. Ella se alejó lentamente y volvió a recostarse en el asiento, mirándome con esa expresión indescifrable. «Quiero que me lleves a un lugar», dijo. «Un lugar al que juraste no volver nunca. Yo no voy a desviarme de mi ruta». Intenté imponer autoridad, pero sonó débil. «Oh, no te vas a desviar», rió ella suavemente. «Tu ruta siempre ha ido hacia allí, solo que has estado dando vueltas en círculos para evitarlo. Pero esta noche, el círculo se cierra». Miré hacia adelante. La carretera parecía estirarse infinitamente, pero algo había cambiado. La neblina se estaba volviendo más densa, tomando formas caprichosas, y la sensación de soledad había desaparecido, reemplazada por una tensión eléctrica,
una carga sexual y peligrosa que emanaba de la mujer a mi lado. Ella empezó a jugar con el anillo, sacándolo y metiéndolo en su dedo. «Te queda pequeño», dijo ella, observando mis manos grandes sobre el volante. «O tal vez es que ahora te queda grande la vida que llevas». «Deja de hablar en acertijos», gruñí. La mezcla de atracción y miedo me estaba poniendo agresivo. «Si quieres que te lleve, dime dónde. Si no, te bajo aquí mismo». Ella soltó una carcajada, una risa cristalina, hermosa y aterradora. «No puedes bajarme, cariño». Su voz se volvió un susurro de seda. «Ya aceptaste el viaje cuando abriste la puerta. Ahora solo nos queda ver si llegamos al destino, o si nos quedamos en el camino, como el anillo». En ese momento vi algo por el rabillo del ojo. Un movimiento en su bolso, que había dejado en el suelo entre sus pies. El bolso estaba abierto, y dentro, brillando débilmente, había algo metálico. No parecía maquillaje, parecía el cañón de un arma antigua. O tal vez era solo mi imaginación jugándome otra mala pasada. Pero entonces ella hizo algo que me heló la sangre de verdad. Levantó la mano izquierda, la del anillo, y comenzó a acariciar suavemente mi hombro derecho. Su tacto era firme, posesivo. «Tienes los músculos tensos», dijo. «Relájate. El viaje es largo, y tengo muchas cosas que contarte, cosas que Elena nunca te dijo». Mi corazón se detuvo un instante. Ella había dicho el nombre. Había dicho Elena. Frené de golpe. El camión se estremeció y se detuvo en medio de la carretera desierta. Me giré hacia ella, con el pánico y la furia luchando en mi interior. «¿Cómo sabes ese nombre?», exigí saber. Ella no se asustó por mi brusquedad. Al contrario, sus ojos brillaron con una intensidad depredadora. Se inclinó hacia adelante, hasta que nuestros rostros estuvieron a centímetros de distancia. Podía ver cada pestaña, cada poro de su piel perfecta, y vi algo más en sus ojos. No eran negros, eran de un color gris tormenta, los mismos ojos que tenía el hombre con el que Elena se fue aquella noche. «Lo sé todo sobre ti», susurró, y sus labios rozaron los míos, una promesa de beso que era más amenazante que una pistola. «Sé lo que hiciste después de tirar el anillo. Sé el secreto que guardas bajo el asiento de este camión, y vine a cobrar la deuda». El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaba mi respiración agitada y el suave golpeteo de la lluvia en el techo. Ella se retiró lentamente, volviendo a su posición relajada, y señaló hacia adelante con un gesto elegante. «Conduce», ordenó, «y no mires el espejo retrovisor. Lo que viene detrás de nosotros no le gusta que lo miren». Tragué saliva. Mis manos volvieron al volante, obedeciendo una voluntad que ya no era la mía. Puse primera. El camión avanzó, y por primera vez en 10 años tuve miedo de mirar el espejo, porque sabía, con una certeza visceral, que si miraba, vería algo que mi mente no podría soportar. Ella comenzó a tararear de nuevo el bolero, y yo conduje hacia la oscuridad, con la mujer más bella del mundo a mi lado, llevando el anillo de mi pasado y llevándome hacia un infierno que yo mismo había construido. La prohibición de mirar el espejo retrovisor es algo que funciona de manera inversa en la mente humana. Si te dicen que no mires, tu cerebro grita que lo hagas. Sientes una picazón en la nuca, un hormigueo que te advierte que tienes ojos clavados en tu espalda. Yo conducía con la vista fija en el asfalto mojado, sintiendo cómo los limpiaparabrisas marcaban el ritmo de mi taquicardia, pero mi atención estaba dividida. Una parte de mí estaba en la carretera, esquivando las sombras que la lluvia dibujaba. La otra parte estaba en el espejo oscuro, imaginando qué clase de monstruo o recuerdo nos perseguía. Y la tercera, la más peligrosa, estaba completamente absorbida por ella, por Clara. El ambiente dentro de la cabina había cambiado. Ya no se sentía como un vehículo de carga. El aire estaba cargado de electricidad estática y de ese perfume dulce y antiguo que parecía emanar de su piel como una droga. Ella se movió en el asiento, acercándose imperceptiblemente hacia mí. No era un movimiento brusco, era un deslizamiento felino.
Sentí el calor de su muslo a centímetros de mi pierna derecha, cerca de la palanca de cambios. «Estás pensando en hacerlo», murmuró ella sin mirarme. Su voz era un susurro ronco que competía con el rugido del motor. «Estás pensando en mirar el espejo y estás pensando en lo que hay debajo de tu asiento». «¿Qué hay debajo de mi asiento?», pregunté haciéndome el tonto, aunque mis manos sudaban sobre el volante. Sabía perfectamente lo que había ahí. Una caja de metal cerrada con llave. Mi seguro de vida. O mi seguro de muerte, dependiendo del día. Clara soltó una risa suave, gutural. «Una pistola calibre .38 con el número de serie limado», dijo con una precisión clínica. «Y una botella de whisky barato a medio terminar. La pistola es para los ladrones, te dices a ti mismo. Pero en las noches largas, cuando paras en medio de la nada, la sacas, la pones sobre tus piernas y te preguntas si tienes el valor de usarla contra el único enemigo que realmente te atormenta. Tú mismo». El camión se desvió ligeramente hacia el carril contrario. Corregí el rumbo con un volantazo brusco. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. ¿Cómo diablos podía saber eso? Nadie sabía lo de la pistola, ni siquiera mis compañeros de ruta. Era mi secreto más oscuro, mi plan B para cuando la soledad se volviera insoportable. «Eres muy tensa, cariño», continuó ella, y esta vez sentí su mano, no en mi hombro, sino en mi pierna. Sus dedos largos y fríos se posaron sobre mi muslo, justo encima de la rodilla. A pesar de las capas de tela de mis jeans, sentí el contacto como una quemadura de hielo. Comenzó a trazar círculos lentos, hipnóticos, subiendo milímetro a milímetro. Era una seducción perversa. Por un lado, el terror de saber que ella conocía mis pensamientos suicidas. Por otro, la reacción biológica, incontrolable, de tener a una mujer tan hermosa tocándome en la oscuridad. Hacía años que no sentía el tacto de una mujer. Mi cuerpo reaccionó con una mezcla de deseo y repulsión. Quería que quitara la mano, pero al mismo tiempo rogaba porque no se detuviera. «¿Por qué haces esto?». Mi voz tembló. «Porque necesito que estés despierto», respondió ella, inclinándose hacia mi oído. Su cabello rozó mi mejilla. «Lo que nos persigue se alimenta del sueño y de la culpa, y tú tienes demasiado de ambas cosas. No hay nada persiguiéndonos». Intenté racionalizar, aunque el instinto me decía lo contrario. «¿Ah, no?». Ella retiró la mano de mi pierna y señaló el espejo lateral derecho. «Mira, solo un vistazo rápido». No pude resistirme. Giré la cabeza un segundo. Y lo vi. A unos 200 metros detrás de nosotros, 2 faros amarillentos perforaban la lluvia. Eran faros antiguos, redondos, de un color enfermizo. No pertenecían a un camión ni a un coche moderno. Eran los faros de un vehículo viejo, un sedán de los años 90, el mismo tipo de coche que tenía el hombre con el que Elena se fue. El mismo tipo de coche que vi alejarse esa noche maldita. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. «Es él», susurré, sintiendo que la bilis me subía a la garganta. «Es el pasado», corrigió Clara, volviendo a recostarse y mirándome con esos ojos de tormenta. «Y el pasado siempre corre más rápido que el olvido». «Acelera». Pisé el acelerador. El motor diésel rugió, protestando por el esfuerzo. El velocímetro subió a 100, 110, 120 km/h. Una velocidad suicida para un camión cargado en una carretera mojada y llena de curvas. Pero el miedo era un combustible potente. Miraba alternadamente la carretera y el espejo. Las luces amarillas no se quedaban atrás. Se mantenían a la misma distancia, flotando en la oscuridad como 2 ojos de un depredador incansable. «No te vas a alcanzar si tú no quieres», dijo Clara con una calma que me enervaba. Ella sacó un cigarrillo de su bolso, lo encendió con un mechero de plata que produjo un chasquido metálico fuerte. El humo llenó la cabina, mezclándose con su perfume. «Dame uno», pedí, necesitando algo para calmar los nervios. Ella me puso el cigarrillo en los labios. Sus dedos rozaron mi boca. Fue un gesto íntimo, casi conyugal, que contrastaba violentamente con la situación. Aspiré el humo, tosiendo un poco.
Helena odiaba que fumaras, dijo ella observando el humo ascender hacia el techo. «Deja de hablar de ella», grité golpeando el volante. «Tú no la conociste. ¿Estás seguro?» Clara se giró completamente hacia mí, subiendo una pierna al asiento, quedando en una posición que dejaba ver la silueta de sus piernas bajo la seda del vestido. «Te dije que sabía cosas, pero no te dije cómo las sé. Dímelo», exigí. «Eres una amiga suya, una hermana». «Soy la consecuencia», dijo ella, una frase que no tenía sentido pero que sonó definitiva. «Y tú, mi querido conductor, eres la causa». De repente, el camión dio una sacudida violenta. No había baches. Fue como si algo hubiera golpeado la parte trasera del remolque con una fuerza colosal. El volante se me escapó de las manos por un segundo. El camión culebreó en el asfalto mojado. Las ruedas chirriaron buscando tracción. Luché contra la máquina, girando el volante en dirección al derrape, usando cada gramo de experiencia que tenía para no volcar. «¡Nos golpearon!», grité mirando el espejo. Las luces amarillas estaban pegadas a mi parachoques trasero. «No nos golpearon», dijo Clara sin inmutarse, fumando su cigarrillo con elegancia. «Nos están tocando la puerta. Quieren entrar». «¿Quién quiere entrar?» «La verdad». El camión se estabilizó, pero mi respiración no. Estábamos en una recta larga ahora. Las luces detrás de nosotros parpadearon, luces altas, luces bajas, un código. «Está haciendo señales», dije tratando de descifrar el patrón. 3 largas, 3 cortas, 3 largas. SOS, tradujo Clara. «Pide ayuda». «Qué irónico», el verdugo pidiendo clemencia. «¿De qué estás hablando?» Estaba perdiendo la paciencia. La mezcla de adrenalina y confusión me estaba volviendo loco. «Voy a frenar. Voy a bajarme y ver quién mierda es». «No». Por primera vez, Clara perdió la compostura. Se abalanzó sobre mí, agarrando mi brazo derecho con una fuerza sobrehumana. Sus uñas se clavaron en mi carne a través de la chaqueta. «Si paras ahora, te mueres. Y si te mueres tú, la historia no termina. Tienes que llegar al final. Tienes que ver lo que hiciste». Yo no hice nada, me defendí aunque la duda empezaba a carcomerme. Ella me dejó. Yo solo tiré el anillo y me fui. Clara me soltó el brazo y me miró con una lástima infinita. «Eso es lo que te has contado a ti mismo durante 3650 días», dijo suavemente. «La mente es maravillosa protegiéndonos del dolor. Borra lo que no puedes soportar. Reescribe los guiones. Convierte a los culpables en víctimas». Ella metió la mano en su bolso nuevamente. Esta vez no sacó un arma. Sacó un sobre de papel manila, viejo y arrugado, manchado de algo que parecía aceite o sangre seca. Lo puso sobre el tablero, frente a mí. «¿Qué es esto?», pregunté. «La prueba de que tu memoria es un mentiroso», respondió. «Ábrelo, pero no dejes de conducir. Si bajas de 100 kilómetros por hora, él nos alcanzará». Con una mano en el volante, tomé el sobre con la otra. Mis dedos temblaban tanto que casi se me cae. Lo abrí. Dentro había una fotografía Polaroid. La luz del tablero era tenue, así que tuve que acercarla a mis ojos para verla bien. La foto era de un coche. El coche de Helena. Estaba al borde de la carretera, en una zanja, con el capó humeante. Pero no era un coche aparcado. Era un coche accidentado. El parachoques estaba destrozado, y al lado del coche, en el suelo, había una figura, un hombre. Estaba boca abajo, inmóvil. Pero lo que me hizo soltar la foto como si quemara no fue el accidente. Fue lo que se veía en primer plano de la foto. Se veía una mano sosteniendo la cámara o el celular de aquella época, y en la muñeca de esa mano había un reloj. Un reloj de pulsera con una correa de cuero desgastada y una esfera azul. Mi reloj. El reloj que llevaba puesto ahora mismo. El aire salió de mis pulmones. El camión pareció encogerse. «¿De dónde sacaste esto?», jadeé, sintiendo que la realidad se fracturaba. Yo nunca tomé esa foto. Yo me fui». Ella se subió al otro coche y se fue. «No, no se fue», dijo Clara. Su voz ahora era fría, cortante como un bisturí.
Hubo una discusión, hubo gritos, hubo una persecución. Tú no aceptaste que te dejara. Los seguiste, los embestiste. «Mientes», grité. El dolor de cabeza estalló detrás de mis ojos, una migraña cegadora. Imágenes inconexas empezaron a bombardear mi mente, faros rompiéndose, el sonido de metal contra metal, gritos en la lluvia. No miento, yo estaba ahí, la miré, horrorizado. ¿Tú? ¿Dónde? En el asiento trasero del coche de él, dijo Clara, y sus ojos se llenaron de lágrimas que no cayeron. Yo era su hermana. Tenía 15 años. Me llevaban a la ciudad porque estaba enferma. Por eso pararon en la carretera, porque yo me sentía mal. No era una cita romántica clandestina. Él no era su amante. Era su primo. Elena te estaba dejando porque eras celoso, posesivo y violento. Y esa noche le diste la razón. El mundo empezó a girar. El camión seguía avanzando. Una mole de acero atravesando la noche. Pero yo ya no sabía quién lo conducía. No, no puede ser, balbuceé. Yo recuerdo que ella me dijo que amaba a otro. Tu mente inventó la historia de la infidelidad para justificar tu ira, explicó Clara con crueldad necesaria. Lo sacaste de la carretera. El coche volcó. Mi hermano murió en el acto. Yo quedé atrapada entre los fierros, viendo cómo tú bajabas de tu coche. Te vi caminar hacia nosotros. Pensé que venías a ayudarnos, pero no. Te paraste frente a Elena, que lloraba pidiendo ayuda. Le quitaste el anillo de la mano, lo tiraste al bosque, y te fuiste. Nos dejaste morir ahí. ¡No! El grito salió de mis entrañas desgarrador. A mí me sacaron los bomberos 3 horas después, continuó, implacable. Pero Elena no tuvo tanta suerte. Murió desangrada llamando tu nombre, no por amor, sino suplicando piedad. Miré el espejo retrovisor. Las luces amarillas seguían ahí, pero ahora, con la nueva información, ya no parecían amenazantes. Parecían tristes, parecían acusadoras. Entonces, ¿tú estás viva?, pregunté, tratando de aferrarme a algo lógico. Clara sonrió tristemente y miró sus manos pálidas. ¿Viva? Esa es una palabra complicada. Sobreviví al accidente, sí, pero pasé 10 años en hospitales, en terapias, en una silla de ruedas, buscando al hombre que destruyó mi familia, buscándote a ti, y cuando supe que pasabas por esta ruta cada aniversario, vine a esperarte. ¿Para matarme? Miré su bolso, donde imaginaba el arma. La muerte es demasiado fácil para ti, dijo ella. Morir es dejar de sentir. Y yo quiero que sientas. Quiero que sientas cada segundo de soledad que Elena sintió mientras se apagaba. De repente, ella extendió la mano hacia el volante. «Pero no estamos solos en esto», dijo. «Mira el espejo otra vez. Mira bien», obedecí. Las luces amarillas se habían acercado. Ahora estaban a metros, y pude ver dentro del coche que nos perseguía. No había conductor. El volante se movía solo, pero en el asiento del copiloto había una figura. Una mujer con el vestido manchado de sangre y el cuello en un ángulo antinatural. Elena. Ella también quiere su anillo de vuelta, susurró Clara. El terror absoluto me paralizó. No podía moverme, no podía respirar. «Toma la salida», ordenó Clara de repente, señalando un desvío de tierra que aparecía a la derecha, apenas visible entre la maleza. «¿Qué? Eso es un camino forestal. No lleva a ninguna parte». «Lleva al lugar exacto», dijo ella y su voz se volvió autoritaria, con una resonancia sobrenatural. «Lleva al barranco donde cayó el coche. Lleva a donde la dejaste. Tienes que devolverle el anillo. Tienes que entregárselo tú mismo». «No puedo», lloré. Las lágrimas nublaban mi visión. «No puedo volver ahí. Si no vas, ella subirá al camión», dijo Clara con una calma terrorífica. «Y créeme, no querrás que suba. Ella no es tan amable como yo. Ella no ha olvidado». El camión rugió. Las luces detrás de nosotros se hicieron más intensas, inundando la cabina con un resplandor cegador. Sentí un golpe en el parachoques trasero,
Un empujón físico. El coche fantasma nos estaba empujando. «¡Gira!», gritó Clara. Di un volantazo. El camión salió de la carretera principal y entró en el camino de tierra, saltando violentamente sobre las piedras. La oscuridad nos tragó por completo. Los faros del camión iluminaban árboles retorcidos que parecían brazos esqueléticos tratando de detenernos. Clara se aferró al tablero, pero no parecía asustada. Parecía satisfecha. «Ya casi llegamos», murmuró acariciando el anillo en su dedo. «Estamos cerca del final». Miré hacia ella buscando algún rastro de humanidad, de perdón, pero solo encontré el reflejo de mi propia culpa en sus ojos. Y entonces me di cuenta de algo que mi cerebro había ignorado hasta ahora. Algo imposible. Clara dijo que sobrevivió. Dijo que quedó en silla de ruedas, pero cuando subió al camión caminaba perfectamente. Y sus zapatos no tenían ni una gota de barro, a pesar de que estaba parada en el arcén bajo la lluvia. «Tú», empecé a decir, mientras el camión se adentraba en el bosque profundo. Ella me miró y se llevó un dedo a los labios. «Shh, no arruines la sorpresa. Conduce. Elena nos espera». El camino forestal terminó abruptamente. No hubo señales de advertencia ni vallas de contención. Simplemente, la tierra desapareció bajo las ruedas delanteras. Frené con todo el peso de mi cuerpo, parándome sobre el pedal, y el camión se deslizó por el barro, deteniéndose a escasos centímetros del vacío. Los faros iluminaban la nada, una caída vertical hacia la oscuridad, hacia el fondo del barranco donde, 10 años atrás, el destino de 3 personas se había sellado. El silencio volvió a caer sobre nosotros, pero esta vez era diferente. No era el silencio de la soledad, era el silencio de un juicio. Apagué el motor. No tenía sentido huir. El camión estaba atascado en el barro, y detrás de nosotros, bloqueando la única salida, los faros amarillentos del coche fantasma brillaban intensamente, bañando la cabina en una luz sepulcral. Mis manos soltaron el volante. Estaban entumecidas, ajenas a mi cuerpo. Me giré lentamente hacia Clara. Ella ya no sonreía. Su rostro, iluminado por la luz trasera del coche que nos acechaba, parecía esculpido en mármol, hermoso, frío y terriblemente distante. «Hemos llegado», dijo ella, con una voz que no admitía réplica. «¿Por qué?», pregunté, y mi voz se quebró en un sollozo. «¿Por qué ahora? Han pasado 10 años. ¿Por qué esta noche?». Clara se giró hacia mí. Sus ojos gris tormenta me atravesaron. «Porque las deudas de sangre no caducan, pero los acreedores sí se cansan de esperar», respondió. «Y porque hace 3 días, en una habitación de hospital estéril y solitaria, mi corazón dejó de latir. La revelación me golpeó con la fuerza de un mazo. La miré, buscando señales de vida, y entonces lo vi. Realmente lo vi. Su pecho no se movía, no respiraba. La calidez que creí sentir antes era una ilusión de mi propia mente desesperada. Clara, la hermana que sobrevivió al accidente, la que quedó en silla de ruedas, había muerto hace 3 días. Y lo primero que hizo su espíritu al liberarse de su cuerpo roto fue venir a buscarme. Tú estás muerta», susurré, retrocediendo contra la puerta del conductor. «Ahora soy libre», corrigió ella, levantando la mano donde brillaba el anillo. «Libre de la silla, libre del dolor y libre para terminar lo que tú empezaste. Pero ella no es libre. Elena sigue atrapada aquí, en este barranco, buscando lo que le robaste». Clara señaló hacia el exterior, hacia el coche antiguo que estaba detrás de nosotros. La puerta del conductor de ese vehículo se abrió lentamente, con un chirrido metálico que me erizó la piel. «Baja», ordenó Clara. «Es hora de devolver el anillo». No quería hacerlo. Cada fibra de mi instinto de supervivencia me gritaba que me quedara dentro de la cabina, que cerrara los seguros, que rezara. Pero una fuerza invisible tiraba de mí. La culpa, que había estado dormida bajo capas de negación y alcohol, ahora era un gigante despierto. Abrí la puerta del camión y bajé.
La lluvia había cesado, pero el aire estaba tan frío que dolía respirar. Mis botas se hundieron en el barro. Caminé hacia la parte trasera del camión, hacia la luz de los faros antiguos, y allí estaba ella. No era la Elena hermosa que yo recordaba, la de las fotos, la que sonreía cuando le prometí amor eterno. Era la Elena de esa noche. Su vestido estaba desgarrado, su piel tenía el tono azulado de la muerte, y su cuello... Dios, su cuello. Estaba de pie junto al coche destrozado, una aparición grotesca y triste, mirándome con cuencas vacías donde deberían estar sus ojos. A su lado, flotando con esa elegancia sobrenatural, apareció Clara. Ya no llevaba el vestido de seda. Ahora vestía una bata de hospital blanca, impoluta. Se acercó a su prima, a Elena, y le tomó la mano fría. «Lo he traído, hermana», dijo Clara, su voz resonando en el bosque como el viento entre las hojas secas. «Te he traído al hombre y al anillo». Elena levantó un brazo tembloroso y señaló mi mano izquierda, la mano vacía, la mano que había lanzado el anillo al abismo hace una década. «Dáselo», me susurró Clara al oído, apareciendo de repente a mi lado. Yo no tengo el anillo», balbuceé aterrorizado. «Tú lo tienes puesto». Clara levantó su mano ante mis ojos. El dedo anular estaba desnudo. No había anillo. «Nunca lo tuve», dijo ella con una sonrisa triste. «El anillo siempre ha estado ahí abajo, entre la chatarra y los huesos. Lo que viste en mi dedo fue tu propia culpa brillando. Fue tu conciencia recordándote lo que tiraste. Miré mi mano. Estaba vacía. Miré a Elena. Ella seguía señalando, pero no me señalaba a mí. Señalaba al barranco, al vacío, a mis espaldas. «Tienes que ir a buscarlo», dijo la voz de Elena. No movió los labios, pero escuché su voz dentro de mi cabeza. Era una voz húmeda, gorgoteante, la voz de alguien que se ahoga en su propia sangre. «Tíralo de nuevo o recupéralo, pero el ciclo debe cerrarse». Caminé hacia el borde del precipicio como un autómata. Mis pies resbalaban en el lodo. Me asomé. La oscuridad era total, pero entonces, como si la luna decidiera participar en esta obra macabra, las nubes se abrieron. Un rayo de luz plateada iluminó el fondo del barranco, y lo vi. Allí abajo, medio enterrado por la vegetación y el óxido, estaba el chasis retorcido del coche que yo había embestido. Y entre los restos, algo brillaba. Un pequeño punto de luz estelar en medio de la podredumbre. El anillo. Sentí una necesidad imperiosa de bajar, no por miedo a los fantasmas que tenía a mi espalda, sino por una tristeza infinita que me inundó de golpe. Me di cuenta de que mi vida, esos 10 años de carretera y soledad, no habían sido vida, habían sido una espera. Yo ya estaba muerto desde esa noche, solo que mi cuerpo había tardado 10 años en darse cuenta. «Baja con nosotras», susurró Clara poniéndose a mi izquierda. «Quédate con nosotras», gimió Elena poniéndose a mi derecha. Sentí sus manos sobre mis hombros, una mano fría como el hielo, la otra caliente como la fiebre. Me empujaban suavemente hacia el abismo, no con violencia, sino con invitación. «No hay nada para ti en la carretera», continuó Clara. «Solo más kilómetros, más café rancio, más olvido. Aquí abajo está la verdad. Aquí abajo está tu redención. Si recuperas el anillo, tal vez ella te perdone». Miré hacia el camión, mi refugio, mi hogar de metal. Parecía tan lejano, tan pequeño. Luego miré hacia abajo, hacia el destello del oro blanco. «Si lo recupero», pregunté con la voz rota, «¿dejará de doler?». Las dos mujeres se miraron entre sí y luego me miraron a mí. Sus rostros, uno desfigurado por el accidente y el otro por la enfermedad, se suavizaron. «El dolor es para los vivos», dijo Elena. «Los muertos solo tenemos memoria. Ven, te ayudaremos a encontrarlo». Di un paso. El suelo bajo mis botas cedió. No hubo grito, no hubo lucha. Solo la sensación de caída, el viento silbando en mis oídos y por un breve instante la sensación de volar. Mientras caía hacia la oscuridad, hacia el abrazo de metal retorcido que me esperaba abajo, vi el anillo acercarse.
Brillaba más y más, convirtiéndose en un sol, en una promesa. Cerré los ojos antes del impacto, y por primera vez en 10 años dejé de escuchar el ruido de la carretera. Dejé de escuchar mis propios pensamientos. Solo hubo silencio. Y paz. Informe policial. Carretera estatal. 404. Fecha, 13 de octubre. Hora del hallazgo, 08:45 am. Descripción de los hechos. La patrulla de caminos localizó un camión de carga abandonado en un antiguo camino forestal a 3 kilómetros de la ruta principal. El vehículo estaba con el motor apagado, pero las luces encendidas hasta agotar la batería. La puerta del conductor se encontró abierta. No se hallaron rastros del conductor. La cabina estaba intacta. En el asiento del copiloto, los oficiales encontraron un rastro de humedad, como si alguien mojado se hubiera sentado allí, y un fuerte olor a perfume de vainilla y tabaco, a pesar de que la ventanilla estaba cerrada. Lo más extraño se halló en el tablero del camión. Sobre la bitácora de viaje había un objeto pequeño y brillante, cuidadosamente colocado en el centro, un anillo de compromiso de oro blanco, con una inscripción visible, 1205. Al examinar el área circundante, los equipos de rescate descendieron al barranco situado frente al camión. En el fondo, encontraron los restos oxidados de un automóvil accidentado hace aproximadamente una década. Entre los restos se hallaron 3 esqueletos. El análisis forense preliminar identificó 2 de los cuerpos como los ocupantes originales del accidente no resuelto de hace 10 años. El tercer cuerpo, encontrado abrazado a lo que quedaba del volante del coche antiguo, vestía ropa de camionero y ha sido identificado como el conductor del camión desaparecido. Sin embargo, el estado de descomposición del tercer cuerpo no coincide con una muerte reciente. Los forenses estiman que el cuerpo lleva allí abajo la misma cantidad de tiempo que los otros 2, 10 años. La empresa de transportes confirmó que el conductor había estado trabajando activamente hasta la noche anterior. Había repostado combustible, firmado albaranes y hablado por radio. Nadie puede explicar cómo un hombre que murió hace una década pudo conducir un camión anoche. Nadie viaja solo por la carretera 404. Dicen que a veces los muertos olvidan que se han ido y siguen conduciendo hasta que alguien o algo les recuerda dónde deben detenerse.